El virus tenemos nuestras defensas bajas y el virus ataca. Recordamos que el virus del papiloma es un virus oportunista. Otros factores de riesgo son pacientes que tienen su sistema inmunológico débil, por ejemplo, pacientes que están afectados por VIH o por cualquier otra infección de transmisión sexual. Se ha hecho mucho énfasis en lo que son las infecciones por clamidia, las infecciones por Neisseria gonorrea. También es importante la alimentación. Aquellas pacientes que tienen un déficit en lo que es el betacaroteno o vitamina A son más susceptibles a padecer la infección. Y hay otros factores, como usted bien mencionaba, está la edad. Es importante que nuestras adolescentes, traigo a colación el tema por el alto índice de embarazo que estamos viendo, lo que nos dice que nuestras niñas están empezando a tener relaciones a muy temprana edad. Y mientras más temprano iniciemos la vida sexual, entonces aumenta el riesgo de padecer esta patología. Y si una persona es sexualmente activa ya a una temprana edad, ¿con qué frecuencia debe hacerse el Papá Nicolau entonces? Mire, la frecuencia del Papá Nicolau va a depender de lo que le reporte el mismo. Si usted tiene un Papá Nicolau normal en Estados Unidos, el doctor sabe que todo allá es costo o beneficio. Claro. Ellos están recomendando que si está todo normal, usted debe repetírselo en 3 años. Pero realmente nosotros el espacio lo ponemos de acuerdo a lo que reporte. Ok, ¿a qué edad debe de iniciarse la realización del Papá Nicolau? Inmediatamente usted empieza a tener actividad sexual, usted debe realizarse su primer Papá Nicolau. ¿Y hasta qué edad? Hasta la menopausia se recomienda. O sea, una paciente de 60 años tiene que hacerse un Papá Nicolau. Debe hacerse un Papá Nicolau, pero en ella la distancia entre uno y otro se va a espaciar un poco más. O sea, es menos frecuente el cáncer del cuello uterino en una paciente, qué sé yo, de 65 años que en una de 40, sí, por ejemplo. Sí, las literaturas modernas hablan de que la edad promedio está entre los 15 y algunos textos dicen 39, otros dicen hasta los 45 años. Correcto. Esa es la mayor incidencia. Es un dato bastante importante porque conocemos de muchas personas que cada año se realizan su Papá Nicolau, entran en edad y continúan a pesar de que el médico le ha dicho que deben de espaciar el Papá Nicolau. Sin embargo, conozco casos de pacientes de 65, 70 años que todavía quieren ir cada año sin tener ningún factor de riesgo a realizarse este estudio. Es mejor precaver que lamentar. O sea, que debe de seguir haciéndose. Que se lo hagan. Ah, bueno, pues. Ahí está la recomendación de nuestra invitada. Si usted quiere hacer contacto con nosotros, hacerle alguna pregunta, llámanos aquí a cabina. Anote 809-531-1701, 809-531-5508 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Aquí nuestra experta es la persona indicada para contestarle todas sus preguntas. En conversando sobre los pacientes con el sistema inmunológico deprimido, por ejemplo, tenemos pacientes VIH positivos y pacientes trasplantados. ¿Con qué frecuencia deben de realizarse el Papá Nicolau? Estos dos grupos de pacientes, ya que ambos, o sea, los trasplantados, como utilizan medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo, y los pacientes VIH, que el virus deprime el sistema inmunológico, ¿con qué frecuencia deberían realizarse el Papá Nicolau? Como le mencioné anteriormente, doctor, la frecuencia no debe ser estándar, que yo le diga vayan anual, vayan cada 6 meses. La frecuencia va a depender de lo que le reporte su Papá Nicolau. Si usted tiene un Papá Nicolau que está absolutamente normal, usted puede durar 3 años para repetírselo. Porque si se hace una buena toma de la muestra y cuando me envían el reporte, yo hago una buena interpretación del reporte y usted tiene un Papá Nicolau negativo, se supone que en los próximos 3 años usted no va a tener ninguna situación especial. Ok, cuando usted como ginecóloga, por ejemplo, le reporta un Papá Nicolau que está alterado, por ejemplo un NIC1, o sea, neoplasia intraepitelial cervical tipo 1, que está alterado, por ejemplo, ¿qué se hace con ese paciente? Porque muchas veces las pacientes que tienen este reporte quieren volverse locas cuando escuchan la palabra metaplasia, displasia, que es importante nosotros aclarar esos términos. Mire, doctor, en ese caso yo lo que hago es orientar a la paciente, porque el manejo va a depender de la edad de la paciente. Si yo tengo un NIC1 en una paciente adolescente, por poner un ejemplo, una situación,
Esa paciente hay que hacerle Papa Nicolau en 6 meses, Ya. orientarla, debe mejorar sus hábitos alimenticios, no debe estar donde hayan personas fumando, ni debe fumar, Wow. y debe hacer ejercicio, doctor, eso es O importantísimo. sea, que el factor tabaco es tan importante en Es la... sumamente importante, como le explicaba anteriormente, porque altera las células de Langerhans, que son células, para que la población entienda, son células de defensa que se encuentran directamente en el cuello de la matriz, como la gente lo conoce en la Claro, calle. claro. Y si nosotros eliminamos la defensa, entonces nos hacemos muy susceptibles. Entonces, Ok. eso es básicamente orientar a la paciente y darle seguimiento con Papa Nicolau. Hay literaturas que dicen que a las adolescentes en un primer Papa Nicolau que me reporte un NIC1, ni siquiera debo tomarle una colposcopía. Hay otros autores que me dicen que sí. En lo particular yo se la tomo. O sea, el NIC1 es una lesión maligna, Es una lesión intraepitelial de bajo grado. de bajo grado. Ok. Es orientar a la paciente para que ella busque la forma de fortalecer su sistema inmunológico. Ya. Porque el virus del papiloma lamentablemente no tiene una medicina específica que yo le indique una pastilla o que yo le diga tómese ese jarabe, eso no existe. Es bien conocido que tenemos en la actualidad 2 vacunas que son muy Correcto. importantes. Realmente a nuestro país solamente hasta el momento llegan 2, una bivalente que protege contra 2 cepas del virus del papiloma y una tetravalente que nos protege contra 4 cepas. En Estados Unidos actualmente ellos están trabajando una nonavalente que protege contra 9 cepas, pero nosotros aún no disponemos de esa. Pero realmente la recomendación es cuidarse, no tener una vida promiscua. Es una de las cosas más importantes. O sea, es lo mismo que yo encuentre una lesión, un NIC1, por ejemplo, en una paciente de 25 años que en una de 40, o por el problema de la edad hay una que tiene factor de riesgo Riesgo mayor. Si la que tiene 40 tiene un factor de riesgo mayor. Ok. La paciente que tiene un NIC1 y tiene 40 años, esa paciente no hay que pensarlo, hay que hacerle una Ahí quería colposcopía llegar. y biopsia. Va dependiendo de lo que me reporte la colposcopía, luego hay otros pasos que se le puede hacer, un conoasa, una criocauterización que me sirve, el conoasa me sirve como diagnóstico y también como tratamiento. Y si persiste, entonces luego uno se plantea la histerectomía de la paciente. Ok, ya esta paciente que tiene paridad satisfecha, pues no hay ningún tipo de problema. No hay o ningún mínimo tipo de problema, pero con- siempre es importante agotar los pasos. No es que por un Correcto. NIC1 en un Papa Nicolau, doctor, porque aclararle a nuestras radioescuchas que el Papa Nicolau no da diagnóstico. Ok. Un Papa Nicolau simplemente me sirve para orientarme hacia qué camino debo seguir. Cuando me sale una afección en el Papa Nicolau, debe hacerse otro estudio más completo, más profundo, que casi siempre es la colposcopía y biopsia, en donde ese sí me va a dar diagnóstico, porque el Papa Nicolau no me da diagnóstico. No debemos quedarnos con que me salió un NIC1 en el Papa Nicolau, sí, se reporta, pero yo no debo tomarlo como 100% bueno y válido, sino que debo pasar esa paciente ya a otro esquema. Sin embargo, hacemos estas aclaraciones debido a que como ahora está tan avanzado lo que es la publicidad, el internet, por Ujú. ejemplo, inmediatamente una persona encuentra un reporte de un Papa Nicolau y de cualquier otro estudio, pues se Claro. va a la internet Doctor y Google. en el sí. internet va a encontrar informaciones generales. Sí. Y estamos hablando aquí de que un paciente es diferente, atendiendo a la edad y a los factores de riesgo cada que paciente tenga. es Correctamente. Y absolutamente. ya si tenemos el paciente ya en un grado más avanzado, o sea, un NIC2, una neoplasia intraepitelial Aclaren a lo cervical siguiente, que es 2. un NIC2 y que es un... A ver, la doctora. Mire, el NID son siglas que significan neoplasia cervical intraepitelial. Esto es significativo de que ese paciente está infectado por el virus del papiloma. Ok. Siempre que tenemos NID, nosotros decimos este paciente, el NID lo produce el El virus del papiloma. papiloma. Entonces, lo que es la gradación de 1, 2 y 3, nosotros la hacemos dependiendo de la capa del cuello que esté afectada. El cuello tiene 3 capas, una capa basal, una intermedia y una superficial. Si me reporta NIC1, está en la capa superficial, Ok. NIC2 en la media y NIC3 está en la capa más profunda. Ya. Los NIC1, doctor, los libros dicen que 85% de las pacientes
curan espontáneamente. 85%. Es orientar a la paciente, mire, vaya, haga ejercicio, coma saludable, no fume. Yo le hago mucho énfasis, no fume. Para que Deje el esa tabaco juca, está esos involucrado. doctores, eso es terrible. Entonces, Pero es sí, importante que la gente sepa eso. Claro, porque, perdón, que le interrumpa. Por ejemplo, cuando hablamos de cáncer de próstata, hablamos de cáncer de riñón, hablamos de mieloma, todo está involucrado el tabaco. el tabaco. O sea, que es eso importante que sepamos los daños que causa la nicotina, y básicamente. saber aclararle a nuestros oyentes que no solamente el daño es para quien está fumando, si usted está al lado, usted es un fumador pasivo y usted va a recibir los mismos efectos que la persona que lo está utilizando. Y que el tabaco no solamente afecta a los pulmones, sino que afecta a todos los órganos. Ay, eso es terrible. Entonces, doctora, ya cuando tenemos el último, que es el NIC3, ¿qué debe hacer esa paciente? Siempre hay que corroborarlo con una colposcopía y una biopsia, doctor. Porque ya el NIC3 me está hablando a mí de que es la antesala para que la paciente me pase a un carcinoma in situ. Ok. Entonces ahí sí ya nosotros tenemos que ir siendo un poquito más agresivos en cuanto a lo que es el manejo de esa paciente. Estamos conversando, les recordamos a todos nuestro amable público que estamos conversando con la doctora Dalisa Jiménez, ginecóloga obstetra, sobre lo que es el cáncer cervicouterino. Y si usted tiene alguna pregunta, puede llamarnos a los teléfonos 809-531-1701, 809-531-5508, y desde el interior, como siempre sabemos que hay muchas de las personas que nos están escuchando del interior del país, de Santiago, de Jarabacoa, de Constanza, de donde vaya, pueden llamar al 1-809-231-41 y al 1-809-205-5508 sin cargo. Entonces ya diagnosticado, doctora, el cáncer de cuello uterino. ¿Realmente cuál es el tratamiento que le ponen ustedes a estos pacientes? Mire, después que se hace el diagnóstico, entonces hay que estadificarlo. Nosotros lo estadificamos mediante la evaluación. Se evalúa el paciente y entonces se dice en qué estadio está el paciente. Atenderle, señor director, vamos a atenderle la llamadita. Sale una llamada, doctora. Saludos, buenas tardes. Hola. Saludos. Hola, se cayó esa llamadita. Parece que se cayó o se arrepintió, que llame de nuevo. Hola. Sí, buena. Una pregunta para la doctora. Adelante con su pregunta. Una paciente de 60 años se le declaró un cáncer de seno y al mes y pico falleció. Entonces no importó la edad o ya venía caminando desde hacía tiempo. Esa paciente, el diagnóstico se hizo tarde. Esa paciente, puedo asegurarle que tenía muchos años con ese cáncer, porque el cáncer de mama es un cáncer que nosotras las mujeres no le damos la relevancia que realmente amerita el caso, porque la mortalidad es muy alta y nosotros podemos evitarlo simplemente con hacerle el autoexamen de mama. Esa paciente se le hizo el diagnóstico, pero ya el cáncer estaba muy avanzado. Tenía varios años. Probablemente, doctora, había hecho metástasis. Sí, es sí, importante que terminó con la vida de esa Cuando paciente. se diagnosticó ya era muy tarde. Era muy tarde. Bien, continuamos. Cuando ya tenemos el cáncer diagnosticado, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué se debe de hacer? Va a depender del estadio. Okay, Tiene diferentes estadios que puede ir desde una cirugía, una histerectomía, mastoforectomía. O depende si, por ejemplo, el paciente ya tiene un estadio que va por encima del 2B, pasa aquí lo que es quimioterapia y radioterapia. Pero eso también, doctor, va a ser muy individualizado. Eso va a depender de la etapa clínica que tenga el paciente. O sea, no debo decirle, el tratamiento va a ser cirugía, va a ser quimio, va a ser radio, porque depende de cada paciente. Bien, nosotros creo que tenemos alguna pregunta. Adelante, su nombre y de dónde nos llama. Tengo una pregunta. A ver. El papá Nicolau me salió metaplasias escamosas florida atípica. Me hicieron una colposcopía y biopsia y recomiendo que me tuve que hacer un láser, me parece. Pero hace como 5 años me salió lo mismo y me hicieron un colon, una actualización. ¿Por qué eso me pudo haber repetido? Mire, la metaplasia escamosa dicen las literaturas que es el cambio de un epitelio por otro.
realmente por una metaplasia escamosa no hay que hacer una colposcopía porque es un proceso que se va a dar en nosotras las mujeres porque cambia un epitelio por otro, ambos son normales. O sea, una metaplasia no es nada patológico. Metaplasia escamosa. Escamosa. Escamosa no, pero si no mal escuché, ella mencionó atipia. Sí, atipia. Si hay atipia son células anormales. Exactamente. Entonces, Exacto. en ese caso, el panorama cambia. Realmente, yo lo que le recomiendo a esa paciente es que vaya a evaluarse, porque hay que ver realmente qué es lo que ella quiere expresar. Ok, una pregunta en ese sentido. Cuando una paciente le sale este diagnóstico, por ejemplo, ¿el ginecólogo la manda al oncólogo o qué debe de hacer? A ver. No, doctor, nosotros los ginecólogos estamos capacitados para eso. Ahora, si tenemos una paciente que le sale ya un CA in situ o un CA invasor, en ese caso amerita que la paciente sea seguida por el servicio de oncología. Ya. Pero por metaplasia realmente no tenemos que referirse. Doctor, una pregunta que esta me la hicieron hace un momentito por vía WhatsApp. Ajá. Por ejemplo, si tenemos a una paciente que esté embarazada Ajá. y se le hace el diagnóstico de cáncer del cuello uterino, ¿qué podría pasar? ¿Qué se hace en este caso? Embarazada y concomitantemente un cáncer, porque podemos tener una paciente que se lleva 30 años que no se chequee y de repente para embarazada y en su chequeo del embarazo se le puede hacer el diagnóstico o no. Sí, doctor, mire, lo ideal es a toda paciente que acude a su primera consulta embarazada, Ya. si no tiene su Papá Nicolau reciente, lo ideal es usted tomarle su muestra para su Papá Nicolau. Okay. Si en ese Papá Nicolau le reporta un CA, usted me dice. Sí, correcto, un cáncer. Si le del reporta cuello uterino. un CA, entonces esa paciente amerita que se le haga una colposcopía y biopsia para confirmar, porque recuerde que ahorita le había mencionado que el Papá Nicolau por sí solo no me da diagnóstico, simplemente me orienta hacia lo que debo buscar en esa paciente. Entonces está descrito que a una embarazada se le puede hacer una colposcopía para corroborar ese diagnóstico. Si se corrobora el diagnóstico, vamos a esperar que esa paciente se desembarace. Okay. No hay por qué precipitarse porque tenemos la ventaja de que el cáncer del cuello, la progresión es lenta. Desde el momento en que nosotros detectamos que la paciente tiene una afección por el virus hasta que me llega ya a lo que es un NIT pasan años. Y para que me llegue a cáncer, hay libros que hablan hasta de 10 años que pueden pasar. O sea que con la prevención es bastante importante haciéndose su Papá Nicolau. Si usted está diciendo que el cáncer es bastante lento, la Sí. progresión desde los inicios, o sea, la prevención es bastante importante. Ok, ya saliéndonos del embarazo, tenemos una paciente con un cáncer avanzado. Usted sabe que hay pacientes que no van al médico y cuando se hace el diagnóstico ya es bastante tarde. ¿Qué hacer en estos casos? Cáncer de útero. Si tenemos una paciente, es diferente cáncer de útero a cáncer de cervix. Cáncer de cervix, del ¿verdad? cuello uterino. Sí. Doctor, el tratamiento, como le mencioné, va a depender de qué estadio tenga esa paciente. Si usted tiene una paciente con un estadio 1 o 1A o 1A1, entonces usted le va a hacer a esa paciente una histerectomía más una salpingoforectomía bilateral. Okay. Si usted tiene un cáncer ya que pasa del estadio 2A, el tratamiento puede ser primero quimioterapia, radioterapia para luego darle cirugía, o puede ser al revés, pero hay que estadificarlo y la estadificación se hace con la evaluación clínica apoyada en estudios de imágenes. Ya entiendo. Y hay un dato importante que recolectamos de la Organización Mundial de la Salud. Dice que más de la mitad de las pacientes que tienen cáncer actualmente no han sido diagnosticadas. Ese dato es bastante alarmante. O sea, ¿cómo es posible que tantas personas con cáncer y que todavía no hayan sido diagnosticadas? ¿Y a qué se debe esto, doctor? Hay varios factores que influyen. Primero, a las mujeres, no a todas les gusta ir a su chequeo de rutina. Si están asintomáticas, pues no van. Y hago un paréntesis ahí, doctor, para decirle que el virus del papiloma no da síntomas en etapas iniciales.
Ya cuando da síntomas es porque la enfermedad está avanzada. Es como decía la joven ahorita, que puede dar sangrado importante que se presenta fuera de lo que es la menstruación, metrorragia, nosotros le llamamos. Correcto. Puede dar también secreciones maloliente, porque el virus es una infección, y cuando tenemos una infección pues eso genera mal olor, pero eso es ya en etapas avanzadas. Cuando nosotros cuando el virus entra en contacto con nosotros, pasan muchos años antes de que el virus nos dé algún síntoma, inclusive para que se presenten los condilomas, que son las verrugas que se pueden presentar en el periné, en el ano, en la vagina, en el cervix. Pasa mucho tiempo, desde el momento que entramos en contacto con el virus hasta que se manifiesta con la verruga, porque inmediatamente una paciente tiene la verruga, pues van al médico, pero ya tiene muchos años que el virus ha entrado en contacto con ella. Entonces, esa es la importancia de hacerse el Papa Nicolau, porque el Papa Nicolau es una medicina preventiva y no hay que esperar tener flujo, dolor, no hay que esperar tener nada. Hay que ir a hacerse el Papa Nicolau para evitar esas situaciones. Estamos conversando con la doctora Adalgisa Jiménez, quien es ginecóloga obstetra. Si usted quiere hacerle alguna pregunta, puede llamarnos a cabina 809-531-1701, 809-531-5508. También desde el interior sin cargos, 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. ¿Tenemos una llamadita? Saludos. Hola, ¿su nombre? ¿De dónde nos llama? Adelante con su pregunta. ¿Podríamos repetir la pregunta, por favor? Dile otra vez. Otra vez, por favor. ¿Aló? Hola. Repítanos la pregunta, por favor. Cerró la llamadita, no se escuchó bien. Si podría volver a marcarnos, por favor, se lo agradeceríamos. Bueno, la pregunta que tenemos aquí, por ejemplo, según los datos, aproximadamente el 70% de los casos de cáncer del cuello uterino podría prevenirse siempre y cuando se utilizara la vacuna contra el virus del papiloma humano. Entonces, aquí en República Dominicana existen estadísticas de qué % de la población sexualmente activa padecen o tienen o ha adquirido el virus del papiloma humano. No. Si existe, doctor, en este momento yo no la manejo, no okay. Voy a inventarme el dato, de verdad. Pero es alto, realmente llegan muchas personas. Es alto, porque cuando uno va a hospitales como es el Heriberto Peter, uno ve muchas pacientes fallecer por cáncer del cuello, incluso de pacientes jóvenes. Ok, entonces en cuanto a la prevención, porque en medicina lo más importante es la prevención. Exacto. Incluso la curación y la rehabilitación, ya eso, bueno, eso es secundario. Es importante realizarlo, pero lo más importante es la prevención. Ajá. ¿Cómo podríamos nosotros entonces prevenir? ¿Hacia qué población tendríamos nosotros que dirigirnos, población femenina, para la prevención del cáncer cérvico-uterino? ¿Edad y qué factores? Mire, doctor, en Estados Unidos eso es la vacuna, las vacunas contra el virus realmente es parte de su sistema de inmunización. Aquí el Ministerio de... O sea, que eso es parte como se pone aquí en la DPT, el BCG, etcétera. Allá todas las niñas se le pone. ¿A partir de qué edad? A los 9 años, a partir de los 9 años, porque ¿hasta qué edad? Es importante que la vacuna, como usted bien dice que es preventiva, es importante administrarla antes de que se inicien relaciones sexuales. Okay. Entonces, antes se hablaba de que debía administrarse hasta los 23 años, pero ya no, ese límite ya no existe. Ahora mismo se le puede administrar a cualquier paciente, cualquier edad. Y si esa paciente, por ejemplo, ya ha adquirido el virus del papiloma humano y se administra esta vacuna, porque siempre ha existido tabúes sobre esta vacuna y cosas. Claro, sabemos, porque estuvimos revisando datos de la Organización Mundial de la Salud, que las vacunas contra el virus del papiloma humano son bastante seguras. Sí. O sea, si una paciente se tiene habla de el especificidad virus, hasta de 100%. correcto. Doctor.
Si una la, pre- pa- si, la, pa- A ver. discúlpeme, si la paciente tiene el virus, es maravilloso que se coloquen su vacuna. Recordar, doctor, que las vacunas están hechas contra virus específicos Ok. y que el virus del papiloma hay autores que hablan de 100, otros de 150 y otros de 200 cepas. Sí. Entonces, si usted le sale una infección por el virus del papiloma, póngase su vacuna porque la bivalente le protege contra la cepa 16 y 18, que son las cepas que más se asocian con cáncer de cuello. Y la tetravalente protege contra la cepa 6 y la cepa 11, que son las que más se asocian con los condilomas, que son las famosas bolitas Exacto. que molestan, porque eso sí hace que vayan las pacientes de una vez. Y también contra la cepa 16 y 18. Entonces, no es una contraindicación. Usted puede perfectamente administrarse su vacuna a pesar de que usted haya salido positiva para el virus. Hay autores que dicen que cuando la paciente es positiva para el virus y se pone la vacuna produce una atenuación de la virulencia del virus. Ok. Entonces siempre es recomendable administrarse la vacuna. Hace una semana salió en uno de nuestros periódicos que el Ministerio de Educación, conjuntamente con la OPS, el Ministerio de Salud Pública, estaban tratando de llegar a un acuerdo para incluir en el programa de inmunización ampliado nuestro la vacuna. Dicen que van a beneficiar a más de 200,000 niñas. Wow. Se van a centrar en las escuelas entre las edades de 9 a 13 o 9 a 16 años, si mal Sí, no. fue así. Entonces eso es maravilloso. Sí, fue muy criticado, pero a la vez otros lo defendieron porque es una forma de prevenir. Pero claro, Ujú. eso es excelente, una medida excelente. Tenemos que irnos a una pausa comercial. Les recordamos a ustedes que Actualidad Médica llega gracias a Trucker Global Medical Service, a Cirugía Láser Avanzada Dr. Pablo Mateo, a la Cámara de Diputados y a la Dirección General de Comunicaciones, DICON. Ya regresamos con este interesante tema. Bien, continuamos con nuestro interesante tema sobre el cáncer cérvico-uterino con nuestra invitada estrella, la doctora Dalgisa Jiménez, ginecóloga. Y tenemos una pregunta que en este momento vamos a realizársela. Doctora, ¿cuántas dosis de vacuna debe de administrarse la paciente? Las dosis, ¿cuántas son? Excelente pregunta, doctor. Son 3 dosis. A ver. El esquema es diferente si usted se administra la bivalente o la tetravalente, pero son 3. La primera se administra hoy, por ejemplo, la segunda en 2 meses y la tercera en 4 meses a partir de la segunda, o en 6 meses a partir de hoy. Si usted se está administrando la vacuna y por cualquier razón usted no pudo administrarse la dosis en el momento que le tocaba, no es necesario que la reinicie y se administre 3 más, sino inmediatamente usted pueda, pues usted se coloca la dosis que le falte. Pero la pregunta más importante viene ahora. ¿Qué % de protección me confiere esa vacuna? Hay literaturas que hablan hasta de un 100%. Ah, pero interesante, Ari. O sea, si una vacuna me protege hasta el 100%, no importa. Ahora porque la siguiente pregunta que tenía es sobre el costo de la vacuna. Pero si me protege hasta un 100%, yo digo que no es tan importante el costo. Aunque, doctora, podría decirme... No, doctor, el costo no es tan importante porque usted va a evitar un gran problema, porque cuando la paciente sabe que tiene cáncer, eso le quita la paz. Entonces, si usted va a evitar sufrir de cáncer, yo entiendo, el costo ronda por unos 5,000 o 6,000 pesos por dosis. Cada dosis, 5,000 o 6,000 pesos. O sea Sí, pero como le decía, usted no tiene que buscar todo el dinero hoy, porque usted tiene hasta 6 meses. Para... O sea, es hoy, luego 2 meses y luego 4 meses. O sea, cada dosis alrededor de... Entre 5 y 6,000 pesos. Eso depende mucho del centro, del médico, donde usted vaya. Ok, y esta paciente ya que se ha vacunado contra el virus del papiloma humano, ahí vuelvo con la pregunta del papá Nicolau, ¿debe de espaciarse más en la realización de los papás Nicolau o tiene que realizársela igual cada cierto tiempo como si no se hubiera vacunado? Como si no se hubiera vacunado, doctor. Porque usted no hace nada con ponerle la vacuna y decirle, mire, váyase. Porque recuerde que la vacuna no es contra todas las cepas, es contra cepas específicas. Okay. Ahora, las vacunas se han hecho contra las cepas que son más agresivas con el cáncer. Ya. Ambas vacunas
protegen contra la cepa 16 y 18, que son las más agresivas con el cáncer. Y esa persona que se está vacunando y tiene el tratamiento, ¿debe de abstenerse de tener relaciones sexuales? No tiene que abstenerse. O sea, ahora Los hombres también se vacunan, Sí, ¿eh? Que la siempre otra quieren pregunta lavarse que la tenía, mano. ¿el hombre tiene que vacunarse contra el virus del papiloma humano? Claro, doctor, porque Igual el que virus, la mujer. El virus, sí, igual 3 dosis. El virus del Oye, papiloma Vlad. se asocia con cáncer de pene. Lo que pasa que es la incidencia es muchísimo menor que la asociación con el cáncer del cuello. Oye, el hombre puede ser, si mal no recuerdo, portador asintomático. Asintomático, sí. O sea, que puede transmitírsela a la mujer. Claro que o sea sí, doctor. Igual, debe de vacunarse. O sea, Pero la vacuna claro, no es exclusiva Para las No, mujeres. no, para las no. mujeres. El hombre que quiere su mujer que se cuide, que se vacune. Bueno, Eso importante. es así, señores. Anímense, si ustedes tienen preguntas. Aquí está la experta para contestarle. 809-531-1701, 809-531-5508 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Doctora, hay una pregunta que es importante. O sea, siempre he visto la controversia en ginecología de cuándo hacer histerectomía, que los ginecólogos cuidan bastante ese útero, una persona con paridad satisfecha, o sea, aunque joven, pero que ya tiene sus 3 hijos y tiene un cáncer cervicouterino. Entonces a veces la misma mujer dice, no, pero a mí yo quiero que me saquen todo, dicen la mujer. Le saquen la matriz. Que le saquen la matriz con todo. ¿Qué opinión le merece a usted? Si tiene un cáncer ya diagnosticado, doctor, por biopsia, lo ideal es hacerle la histerectomía. La histerectomía, no esperar. Entonces, ¿en cuáles casos se hace otro procedimiento que no es la histerectomía? O sea, siempre hay que hacerlo. No, doctor, ahorita le explicaba que va a depender del estadio clínico de la enfermedad. Ok. ¿Cuándo no pensar en histerectomía? Es cuando la paciente tiene algún tipo de neoplasia cervical intraepitelial. Ya entiendo. Pero si tenemos un CA, lo estadificamos y si califica para la histerectomía es lo mejor. Ok, entonces cuando ya tienen ese cáncer establecido que se le hace la histerectomía, ¿en qué momento, o sea, qué otra alternativa terapéutica? Hay que darle seguimiento con Papá Nicolau, doctor, eso es importante decirlo. Tenemos una llamadita. Saludos, buenas tardes. Hola, su nombre y de dónde nos llama. De Francisco. Adelante con su pregunta. Oiga, a mediados de 2005, oiga, en esta fecha, un grupo de técnicos de clientes del edificio. No. Hello. Bien, continuamos con nuestro programa. Por ejemplo, ya dijimos que la paciente se le hace la histerectomía. Entonces esa paciente, además de la histerectomía, ¿lleva radio o quimioterapia? Vuelvo y recaigo en que eso va a depender del estadio clínico de la enfermedad. Ok. Lo que es importante, doctor, recalcarle que el hecho de que se le haga una histerectomía no quiere decir que esa paciente ya salió del ginecólogo. Esa paciente debe darse seguimiento con su Papá Nicolau porque la vagina para su estudio se divide en tres porciones: tercio superior, medio e inferior. Y embriológicamente el tercio superior de la vagina tiene el mismo origen que el cervix. O sea, que todas las enfermedades que se ven en el cervix pueden verse en el tercio superior de la vagina. Así es que hay que seguir haciéndose sus Papá Nicolau. Entonces, pero esa persona que fue sometida a una histerectomía ya no es tan regular, sino cambia el tiempo para hacerse Papá Nicolau. Puede ser anual. Sí, el espacio va a depender de lo que me reporte, porque puede reportarme cualquier afección. Bien. Todo lo que se presenta en el cuello, para que las pacientes entiendan, usted lo puede tener, todas las enfermedades igual, en el tercio superior de su vagina. Ya. Ok, entonces, ¿afecta la realización de la histerectomía la actividad sexual de la paciente? No la afecta. Eso son mitos y tabúes, sobre todo de los hombres, doctor. Ok, o sea, Hace- porque los me he hombres- encontrado con hombres que van a nuestra consulta de nefrología, pero dicen, doctor, mira, lo que pasa es que a la esposa mía le hicieron la histerectomía, ya no es lo mismo. No, lo que yo entiendo que cuando nosotros vamos a realizar un procedimiento de esa índole,
es un procedimiento mayor, siempre le digo a la paciente que me interesa que vaya a la pareja para explicarle lo que voy a hacer, porque realmente ese es un tabú que tienen los hombres, doctor, y hay que sentarse con ellos. A darle terapia, porque Claro que quizás sí. eso ya puede traer problemas en la relación de Claro pareja. claro que sí. Pero nosotros podemos evitarlo. Bien, ¿cuál es la edad más joven que usted ha visto o que se ha notificado de Diagnosticado, cáncer del cuello uterino? Bueno, en el oncológico vi una paciente con 23 años. Wow. O sea, esto es importante, nosotros tomar en cuenta que pacientes tan jóvenes como 23 años, Sí, no, puede perdón, tener. doctor, y para llegar, me imaginamos a esa, ya con cáncer a esa edad, empezó bien temprano las relaciones sexuales. Ese puede ser un factor, pero hay otro dato importante. Muchas veces si la paciente está embarazada y tiene el virus, hay diferentes mecanismos por el que el virus puede pasar al feto. Hay casos descritos de condilomas en el cordón umbilical, entonces puede darse los casos de que ese recién nacido nazca contagiado por el virus. Ok, y los factores genéticos, doctora, que ese tema no lo tratamos. Por ejemplo, si la madre tuvo cáncer cervicouterino, ahora la hija, ¿qué posibilidades? No hay un factor No está descrito genético que el cáncer de cuello per se, involucrado. el cáncer de cuello per se no, el cáncer de útero sí, Sí, porque aunque usted sabe que el cuello es una parte del útero, correcto. pero el cáncer de cuello se asocia 100% a una infección por virus del papiloma. Entonces ya el cáncer del útero per se, del útero en sí, ¿a qué está asociado? Múltiples factores. Dentro A ver. de ellos es importante el factor genético que usted menciona. Ok, y ya cómo se hace el diagnóstico, ya no de la cerviz, del cuello uterino, sino del útero en sí, ¿cómo se hace el diagnóstico? Esas pacientes van a presentar sangrado, Okay. un sangrado irregular, o sea, un sangrado fuera de lo que es su ciclo menstrual. Deben acudir al médico, se le va a tomar una biopsia de endometrio, y por ahí vamos a empezar una serie de estudios y de análisis que nos va a llevar al diagnóstico. Tenemos que irnos a nuestra tercera pausa comercial, ya regresamos. El de cervix no se ve, del de útero sí. El de útero. Regresamos con Actualidad Médica. El sobrepeso y la obesidad ¿Por qué infantil llegamos en la pausa? afectan Yo no al sé. 20% de los niños y niñas dominicanos. Es un grave problema. Mira, ahora se me apagó el cruzado otra vez. Causado por una alimentación No me quiero dejar inadecuada. la foto en ¿Cómo tú lo vas a iniciar? Entre las complicaciones Ha ido que rápido pudieran esta hora. resultar, Se va a repetir tenemos por el- enfermedades O cardiovasculares, sea, pero estamos buscando diabetes anuncios para tener tipo 2 horas, para que enfermedades sea más. osteoarticulares, diferentes Quítale tipos de eso. cáncer y discapacidad. Pero dime lo que tú vas a hacer Que los ahora. padres y los educadores quítale eso. fomenten Reiniciarse. Ahí va. una buena Quítale alimentación. eso. Ajá, pero ella cree que yo soy tan... Comer y vivir saludable es un hábito que se A mi esposa le hicieron esa cirugía y yo lo veo igual. La histerectomía, Sí. yo me la hice también. Igual en cuanto a lo que es el Eso no le sexo. quita así. No, Es que no, Sí, es tiene un tabú, cosito es ahí, un la tabú. primera. No, No se Todo lo contrario. No confía. Su, Mira, eso es ponerle un... Espérate. su Wow. salud es totalmente Wow, distinta. Polanco, desconfiado. Porque los desórdenes menstruales. Eso por con un ejemplo, poquito que de se ese produjeron cito así, ábrelo así. eso era un Por eso desorden. No, eso descontrola a Eso uno, se que lo eso es dan. incómodo. Claro, y Esos desórdenes son bien además, incómodos, bien molestos. todos los microorganismos y esa cosa totalmente ¿Y distinta. en qué varía una histerectomía que, o sea, solamente te extirpan el útero, te dejan los ovarios? O sea, ¿cuál es la Ay, diferencia? no, nosotras somos ovarios dependientes. Esa Sin pregunta ovario- tú tienes que hacérsela Pero en el eso lo voy a aire. hacer Sin ahora. ovarios nosotras no somos nadie. Pero eso es que que se la esa voy a fue otra hacer. cosa. A mí Esa solamente otra me cosa. extirparon No, el útero. ¡Saquen todo! A mí no. No, porque No. tiene sus indicaciones. Realmente, si una paciente con un cáncer, lo ideal es llevarse todo. Sí, Pero si es una histerectomía, por ejemplo, por mioma o por cualquier otra indicación, y los ovarios están buenos, hay que dejarlos. Sí. Sin Porque yo ovario- recuerdo que la Sin otra vez ovario. esos No somos ovarios son nadie. más buenos que los míos. Eso es igual que sin testículos, hombre. No es nada. ¿No la ha podido reiniciar, doctor? Mire, Vladi, el teléfono está frisado, entonces tenemos que abrirlo con un cosito por ahí, ¿usted sabe? Por el... No. Entonces, ¿Qué tiempo usted tiene de comprar el teléfono? no, como Tiene 2 como un semanas. mes, ¿verdad? Como 2 o 3 semanas. Pero, no es normal lo que ha estado haciendo desde su celular. Por ejemplo, con la recepción de la señal de internet y todo como se estaba frizando. Y ese es Pero un no hace nada, aparato hay que que tiene un quitarle el super tapa, procesador y ¿Tú no un que le quitas la tapa? super memoria. ¿Tú no quieres quitar la tapa?
Sí. Poquito, eso es lo que yo quiero. No, que yo no se la he quitado. ¿No? Vladi, Tú me dijiste, tú nunca le has quitado la etapa. Vladi, hay que quitarle Yo la te tapa. dije, sí, nunca se la he quitado. Esta mañana ocurrió eso y yo lo que hice fue que lo conecté y ahí lo reinicié. Mira, me quedó ahí todo. Se bloquea. La cartera. No. Venga, yo tengo Pues- un cargador. Ah, bueno, ve, llévate. Sí, porque se está metiendo en la mano. Por Dios, Polanco. A mí que no me manden en cartera, No. yo llevo la cartera, toma. Exacto. Vaina. No, Polanco es mi hermano, Polanco no me puede No, hacer pero eso. no es por eso. Lo que pasa sanciono. que yo no Él sé es lo el que hay. jefe, pero lo sanciono yo después. ¿Cómo yo te mando? Di que, Porque él es chequea el mi jefe mío mochila. en el hospital, pero aquí no, aquí la jefa soy yo, lo sanciono. Ah, sí, eso es verdad. Chequea mi mochila, ¿no? En esa Oh, mochila pero yo tengo un venga. reguero de vaina, de repente te encuentras con un cable o un cepillo dental. Oh. Ahorita. Sigue. Anyway, nos vamos de una vez. Faltan 3 minutos. Seguimos en actualidad médica y antes de irnos no podemos dejar de preguntarle a la doctora una pregunta que nos han hecho a través de nuestras redes sociales. Doctora, una paciente que se operó de una histerectomía y solamente le extirparon el útero, le dejaron los ovarios, ¿eso está correcto? Eso, ¿Qué beneficia? eso depende de por qué le hicieron la histerectomía. Hay situaciones clínicas en donde hay que hacer oforectomía, o sea, quitar los ovarios, pero si, por ejemplo, vamos a hacer una histerectomía por una miomatosis y los ovarios macroscópicamente, cuando abrimos la paciente, los vemos en buen estado, los dejamos, eso es maravilloso. Nosotros las mujeres dependemos de nuestros ovarios. Es el principal órgano en donde se produce el estrógeno, que es quien nos da la figura, que nos moldea. Los estrógenos son los que nos mantienen lubricando al momento de tener relaciones, que nos tienen la piel suave. Los estrógenos, los nuestros ovarios para la son mujer maravillosos. Es como los testículos para el hombre, ¿verdad? Doctor, los ovarios hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. Recomendaciones finales a nuestros oyentes para prevenir el cáncer del cuello uterino. Cuidarse, asistir a su consulta ginecológica para que le realice su Papa Nicolau, vida saludable, no fumar, por favor, no fumar y una alimentación saludable. Y si quieren alguna consulta a nuestros oyentes, ¿dónde pueden acudir a consultarse con usted? Centro Médico Universal, eso está en Sancho Sama, en la calle Club Trotario, número 58. Mi consultorio es el 707. ¿Algún teléfono? Sí, 809-435-1648. Ahí está. Y 849-207-4563. Bueno, le agradecemos infinitamente su participación Gracias en a nuestro espacio ustedes. y queda abierto para otro día cuando guste venir aquí. Gracias. Pues de la próxima semana tendremos otro banquete y va a ser dedicado a las mujeres específicamente, porque vamos a hablar sobre cirugía plástica, o sea, cirugía reconstructiva. Estética, así es. estética. Bueno, señores, agradecerle a la doctora Dalgisa Jiménez, también a nuestro director y el productor Alfredo Polanco por estar aquí con nosotros y llevarle orientaciones a las personas. Les recordamos que Actualidad Médica llega gracias a Trucker Global Medical Service, a Cirugía Láser Avanzada Dr. Pablo Mateo, a la Cámara de Diputados y a la Dirección General de Comunicaciones. Nuestro señor director Vladimir Jiménez, el doctor Alfredo Polanco y una servidora, nos reencontraremos el próximo sábado. Hasta la próxima.